Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos en este estudio del libro de los Hechos, dándole gracias al Señor que nos permite estar compartiendo su palabra y siempre, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a hacerlo con toda claridad. Estamos terminando con este estudio del libro de los Hechos. Ya estamos en este capítulo final, capítulo 28 de este libro, y le damos gracias al Señor que durante más de estos 3 años, llevamos más de 3 años compartiendo, 3 años y medio vamos acercándonos, y de verdad le damos gracias al Señor que podamos terminar y completar este estudio del libro de los Hechos, que creemos, hermanos, con toda claridad y seguridad que la palabra del Señor, hermanos, ha de guiar nuestros corazones y nuestros pensamientos con toda claridad. Si bien, hermanos, este estudio del libro de los Hechos nos hemos dedicado a irnos versículo a versículo, como lo hemos comentado, si bien no de una manera exhaustiva, y no hemos tratado de dar enseñanzas para el día de hoy con respecto al libro de los Hechos, sino analizar, estudiar el propio texto, el contexto histórico bajo el cual se desarrolla, el contexto literario, la ortodoxia histórica que podemos encontrar con la referencia hacia el Antiguo Testamento y cómo es citado aquí en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, este ha sido de gran trascendencia porque nos ayuda a correlacionar lo que sucede en los evangelios, lo que sucede en el Antiguo Testamento, lo que sucede en las cartas paulinas, lo que escribe Pedro, lo que escribe Juan, y aún un poco de lo que podemos encontrar en Judas y Apocalipsis. Y esto nos da un panorama muy alto porque aquí nos estamos acercando al año 60 de este libro de los Hechos, en el capítulo 28, y de ahí todavía faltan 8 años más para que se escriban, por ejemplo, aquí se escriben los últimos Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses, ¿no? Que se entiende o que se escriben en este periodo de encierro de Pablo en estos 2 años. Y posteriormente se escriben en las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Eso es lo que encontramos. Y al final del año 100, casi llegando al año 100, se termina de escribir el libro de la Revelación. Entonces, hermanos, nos da un complemento muy amplio acerca de estas 13 cartas que escribió Pablo, que se desarrollan precisamente en este periodo, y al menos nos faltarían cubrir 3 de esas cartas, que es la carta la carta a Timoteo, primera y segunda, las 2 cartas, y la carta que está escrita a Tito. Entonces, esto, hermanos, de verdad nos ha sido de gran bendición, y como lo hemos comentado, aunque no ha sido un estudio exhaustivo, pues sí hemos tratado de apegarnos por lo más al propio texto, y aún así creemos que nos ha traído enseñanzas al día de hoy. También ha hecho evidente muchos errores en los que en otro tiempo habíamos estado caminando, algunos otros que hemos ido corrigiendo. Y le pedimos al Señor, hermanos, que verdaderamente pueda darnos la luz con respecto a lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Por eso nos es interesante y nos es importante que podamos terminar este estudio, hermanos, y lo sigas. Los primeros 8 capítulos realmente los estudiamos en la iglesia cuando antes de precisamente la pandemia. Llevamos casi un año, 2 meses, 3 meses aproximadamente estudiando el libro de los Hechos. Y precisamente cuando viene la pandemia decidimos grabar o hacer un resumen de esos primeros 10 capítulos que llevábamos ya, y están grabados ahí en YouTube esos resúmenes. Es muy rápido cómo avanzamos ahí, pero de alguna manera encontramos textos muy ricos en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 7. Encontramos, hermanos, grandes alusiones al Antiguo Testamento, y de cuál de alguna manera estaban haciendo una exégesis o una explicación tanto Pedro como Esteban como Felipe,
Y podemos encontrar en esos mensajes, lo cual, hermanos, hay una mención muy alta, hay alusiones al Antiguo Testamento y fue de verdad, hermanos, enriquecedor. Y luego encontramos ya a Pablo, de alguna manera, que también hace un uso pleno del Antiguo Testamento, dando explicaciones de lo que es el conocedor, como siendo educado como fariseo de fariseos, adiestrado a los pies de Gamaliel, y gran conocedor y celoso de la palabra del Señor. Y vamos terminando este capítulo 28, si bien dijimos que a partir del capítulo 21 en adelante nos íbamos a encontrar que iba a ser más rápido nuestro avance, debido a que ya es una serie de narrativas, simplemente es una narrativa histórica que va de una manera lineal, llevándonos de un lugar a otro, situaciones por las que atraviesa Pablo. Únicamente nos detuvimos en los discursos que da ante Félix, Festo y Agripa, ante el concilio, con respecto a lo que es su detención. Y precisamente este capítulo 28 lo vamos a dividir en dos partes, que es del versículo 1 al 16 y del versículo 17 al 31. Del versículo 1 al 16 vemos su estancia en la isla de Malta. Y vamos a ver lo que acontece ahí, cuál fue la preparación para llegar a Roma en el propósito que Dios le había dado al apóstol Pablo en esa promesa y en ese trabajo que le había asignado de llegar y compartir en la ciudad de Roma. Entonces, hermanos, ya estando en Malta, tuvieron que esperar un tiempo. Pero antes de comenzar, quisiera que, como siempre, hermanos, hiciéramos una oración y le pidiésemos al Señor que nos guíe en nuestro corazón, que nos dé claridad en nuestro entendimiento y que podamos darle gracias, que juntos podamos ir leyendo la palabra del Señor y pidiéndole comprensión para que todos estos eventos que quedaron registrados y que hoy tienen trascendencia a la iglesia en este siglo XXI, pues pueda darnos con toda claridad, hermanos, y evitar errores que durante mucho tiempo hemos cometido o ha cometido la iglesia del Señor, y que el Espíritu Santo nos ayude con toda claridad en nuestro corazón. Hagamos una oración delante de nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pido en ese amor que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que Dios, en la bendición y gracia, Señor, con la cual tú nos sostienes, nos ayudes, Espíritu Santo, y que guíes nuestro corazón y nuestro pensamiento. Que juntos, Dios, podamos avanzar y conocer tu palabra, y que Dios, conforme a los principios y propósitos que tienes para nosotros, Señor, podamos identificarlos en tu palabra, Señor, seguirlos y vivir, Señor, conforme a lo que tú tienes trazado, Señor, en esa dirección para nuestras vidas. Te le pedimos, Dios eterno, por tu voluntad, bajo tu gracia, Señor, y tu misericordia, que obres en poder, en autoridad y gracia, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues como siempre vamos a compartir nuestra pantalla, donde vamos a estar leyendo el texto bíblico. Bien, ya estamos aquí. Dice el versículo 28, como debemos recordar, siempre del lado izquierdo tenemos la versión 1960 y del lado derecho tengo la versión Américas. Esta es la versión 60 y de este lado tengo la versión Américas. Dice, estando ya a salvo, ¿quiénes? Pablo y los 276 que iban a bordo de esa embarcación, los encontramos a estos 276 que de alguna manera sufren un naufragio, como lo encontramos en los versículos anteriores y en la promesa del Señor, llegan y se encuentran en esta isla de Malta. Naufragaron, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, ¿no? Que es el lugar donde llegaron, o dice alguna versión Melita, como aquí vamos a encontrarlos en la Biblia de las Américas, que siempre nos hace anotaciones con respecto
algunos manuscritos más antiguos, donde hay algunas anotaciones que hace la Biblia de las Américas y que nos acerca un poquito más a textos originales o anteriores a lo que nos quiere expresar aquí en la Biblia de las Américas. Y una vez que ellos estaban a salvo, sí, pues bueno, aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, aquí la Biblia de las Américas, y una vez que ellos, está hablando de tercera persona del plural, estaban a salvo, estaban ellos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo, dice la versión 60, supimos que la isla se llamaba Malta. Aquí siempre está manejando, como hemos visto, la condición de Timoteo en una narrativa en primera persona del plural, el nosotros, y así podemos encontrar parte de lo que el desarrollo de este texto hasta que Pablo, en el versículo 3, en el versículo 7, en el versículo 8, una descripción de lo que está aconteciendo con Pablo, y Lucas continúa con su narrativa desde un punto diferente, ¿no? Habla de él, tercera persona del plural, del singular, perdón, diciendo Pablo, él, Pablo, ¿sí? Y él quien está narrando es Lucas, ¿sí? Y aquí, hermanos, en este capítulo vamos a encontrar algunos términos médicos que usa Lucas, él siendo médico, y que refiere acerca de una enfermedad que tenía un hombre que se llamaba Pluvio, que está ahí más adelante. Dice la palabra del Señor, Pluvio, ¿sí? Leo entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 primeramente. Dice, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta o bien Malitene, que significa refugio, que es muy interesante el poder encontrar, o Melita, que significa refugio. Y los habitantes, aquí hay otra cuestión, los bárbaros, que esta es una de las versiones más antiguas. Debemos de recordar que todos aquellos que eran fuera del mundo griego, para ellos eran bárbaros. Bárbaros quiere decir gente no ilustrada, gente no educada, no estudiada. Esos eran los bárbaros a los que se refiere en la descripción de la cultura griega. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos en este antiguo escrito que los habitantes o los bárbaros, los isleños, dice aquí, por ejemplo, en la versión 60, dice los naturales de ese lugar, los isleños, dice en otra versión, aquí dice los bárbaros, nos mostraron toda clase de atenciones. ¿Y por qué pudieron haber mostrado estas atenciones? Pues porque junto con los esclavos iban soldados romanos. Entonces esta isla de Malta está el registro de que en ese tiempo y en esa época también había sido conquistado por Roma. Entonces aquellos lugareños o bárbaros, debemos de recordar también Roma, algunos de sus lugares conquistados, tuvo grandes luchas y peleas con bárbaros. Entonces los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Aquí es muy interesante. Debemos de recordar, como hemos estado compartiendo la semana pasada, hablábamos del tiempo en el que viajaron estos hermanos, y posiblemente estamos hablando del tiempo de noviembre, diciembre y enero. Entonces, precisamente se habla que se partieron y sufrieron este naufragio en el mes de noviembre, llegaron hasta esta isla, y posteriormente encontramos que después de 3 meses, versículo 11, después de 3 meses nos hicimos a la vela a una nave alejandrina, ¿no? Pasaron 3 meses, ¿por qué? Debemos de recordar, la semana pasada mencionábamos
acerca de que los tiempos más seguros para la navegación eran a partir del mes de marzo. Pero ellos salen en el mes de febrero, quizás en un lugar más estrecho, ya no con tantos vientos, y con esa esperanza y en esa oportunidad de llegar a Roma. Pablo no era el que comandaba ni marcaba los tiempos, sino precisamente había un hombre encargado, el cual decía y dirigía los tiempos. También debemos de recordar que ellos usaban embarcaciones comerciales, no habían precisamente una embarcación utilizado con el propósito exclusivo de llevar presos a Roma. Entonces eran usados barcos comerciales y estos barcos estaban regidos bajo ciertas normas a las cuales se tenían que atener y sostener. Entonces ellos esperan el tiempo propicio, que es en el mes de febrero. Precisamente hay registro que en el mes de febrero del año 60 es cuando Pablo precisamente llega a esta parte de Roma, ¿sí? Y de ahí tenemos la terminación y la decapitación de Pablo entre el año 68 y 69, donde Pablo muere, ¿no? Entonces se habla de un primer encierro, parece que encuentra cierta libertad, hay un segundo encierro y es cuando escribe primera y segunda de Timoteo y Tito, y después su muerte y su decapitación. Recordemos que también en un tiempo estuvimos estudiando la primera y la segunda carta a Timoteo los días miércoles. Creo que también hay un registro ahí de ese estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bien, y eso lo hicimos casi cuando comenzó la pandemia, en marzo o abril del 2020. Estamos hablando que comenzamos ese estudio de la primera y la segunda carta de Timoteo. Entonces, regresemos aquí. Entonces, aquellos habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia, que era el periodo de invierno, que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos, a los 276, ¿no? Nos recibieron a todos. Aquí encontramos una referencia, Romanos 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, aquí es una alusión a otro texto. Pero cuando Pablo recogió una brazada, aquí hay algo muy interesante, porque Pablo no solamente se sienta, que hoy es la idea y el pensamiento de los siervos o los ministros o los hombres encumbrados, que ellos no tienen que hacer labores físicas, que ellos no tienen que trabajar o hacer, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos nosotros la siguiente semana un trabajo de estar en la iglesia, haciendo algunas adecuaciones, pintar, recoger. Estemos todos ahí presentes, los que tengamos la fuerza, el interés, nos sintamos parte de identidad con la iglesia, vamos a estar ahí. Entonces aquí Pablo no simplemente se sienta a esperar qué es lo que acontece o qué es lo que se decide, aunque sí encontramos que hay hermanos que le atienden y que le sirven en su estancia en Roma. Pues aquí encontramos a un Pablo destinando su fuerza para poder cargar un poco de madera y llevarla a la fogata que se había hecho. Pero ahora son ramas las que lleva y aquí sucede un incidente, ¿no? Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. No se le enredó, sino que lo mordió. Por eso es que aquellos que estaban viendo aquella situación, lo que estaban observando es que había mordido el brazo de Pablo. No es que se le había enredado, sino le había mordido, ¿no? Entonces, pues es común, y aunque hoy en día en esta isla de Malta, pues no se encuentran vestigios de que haya serpientes o que haya víboras, pues se encuentra que en ese periodo sí había tal tipo de animales rastreros. Tampoco nos dice el propio texto si era un animal venenoso, aunque aquellos que estaban ahí cerca y que eran nativos del lugar pudieran haber identificado el tipo de serpiente o de víbora que mordió a Pablo. Y, por ejemplo, nosotros encontramos algunas referencias
por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18, en una promesa que el Señor da a aquellos que envía a Él a compartir el Evangelio. Sí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré, perdón, es Marcos 16, 18, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y precisamente esto es lo que acontece estando en la isla de Malta. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que quieran encontrar una referencia de esto que hemos estado hablando acerca de las señales, de los milagros, de los dones del Espíritu que se hacían en el siglo I, hemos estado estudiando primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13, es ahí donde vamos, y vamos a estar estudiando el capítulo 14 acerca de lo que es este tipo de manifestaciones. Y no por eso nos vamos a detener ni ahondar en más, pero precisamente estas son las señales de autoridad que acompañaban a aquellos que estaban fundamentando apóstoles y profetas en el inicio a la iglesia, y en lo cual se estaba manifestando que iban con la palabra de Dios, que aquello que hablaban no solamente eran pensamientos de hombre, y que posteriormente podemos encontrarlo identificado como tal al elevar a un canon bíblico, inerrante, infalible, la palabra de Dios, de aquellos eventos que se estaban desarrollando en esta narrativa que estamos leyendo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, es algo que pasó con Pablo, hablarán nuevas lenguas. Pablo dice que él habla más que todos ellos, capítulo 14 de Primera de Corintios. Tomarán en las manos serpientes, vemos lo que le acontece, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces encontramos aquí a un apóstol Pablo, el cual de alguna manera es mordido por una serpiente, ¿no? Perdón, el texto, estamos aquí. Dice, y habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando entre su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, porque sabían que eran náufragos, la manera en que llegaron arrastrados por las olas, algunos, como leíamos la semana pasada, montados en pedazos de tabla, fueron arrojados o escupidos por el mar a una tierra seca, ¿no? Y quizás en la propia manifestación de lo que les había acontecido. Entonces, ellos ven, bueno, se salvó del mar, ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Aquí hablaba de una justicia dándole una personalidad, o la diosa justicia que le iba a dar una retribución o un pago divino de acuerdo a su comportamiento, y eso es lo que ellos valoraban, ¿no? De acuerdo a muchas tribus o a muchas regiones donde existían los bárbaros, su pensamiento era muy supersticioso hacia lo que podía acontecer bajo los designios divinos o de las deidades, de si hacían o no hacían el bien y qué es lo que les iba a acontecer. Entonces, cuando estos bárbaros o cuando estos naturales, dice Versión Américas, y los habitantes al ver el animal colgado de su mano decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar,
justicia no le ha sido concebida vivir. Aquí dice, por ejemplo, la personificación de la diosa Dike, ¿no? Que es justicia, no le ha concedido vivir. Versión 60 dice, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, ¿no? La justicia no le ha concedido vivir, como si tuviera el control de su vida en un sentido supersticioso. Y es la expresión de estos habitantes de esta isla de Malta, estos bárbaros que seguían dominados por la superstición. Y encontramos que aquí es su expresión de lo que están viendo, ¿no? No sé si te recuerdes, en los años, hace como unos 10, 15 años creo, había un hombre que estaba sentenciado en Estados Unidos a morir en la silla eléctrica, y es algo muy complejo, hermanos. Y precisamente la nación mexicana abogó por él para que se le perdonara la vida, quizás no probando su inocencia. Hubo un gran movimiento y este hombre se le dejó en libertad. Entonces él regresa a México, y regresando a México estuvo unos 2 días y transitando por una carretera choca y muere. Y ahí es donde se hace esta misma idea con respecto a lo que aconteció, ¿no? Dice entonces, pues aunque fue salvado del mar, aunque fue salvado del mar, pues entonces no recibió la justicia y no se le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ahí hacíamos referencia a este texto que decíamos de Marcos capítulo 16, versículo 18, que tomarán en sus manos serpientes, aunque vivieran cosa mortífera, a ellos no les pasará, y precisamente podrán sus manos sobre los enfermos. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que va a acontecer. Y aquí está nuevamente el texto, ¿no? Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Y eso es lo que acontece posteriormente, pudiera parecer como un guión escrito ahí en Marcos, palabras del Señor Jesucristo, enviando a sus apóstoles, enviando a sus discípulos. Y Pablo también había sido enviado, debemos de recordar, en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26, donde se refuerza en todo momento la idea de que Pablo ha sido enviado por el Señor Jesucristo en esta misma encomienda a predicar el Evangelio. De la misma manera que a nosotros, hermanos, el Señor nos ha enviado a predicar y compartir el Evangelio. Dice, y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios, ¿no? De la misma manera que en Hechos capítulo 14, ¿no? Ahí en Listra, ¿no? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es algo que acontece aquí de la misma manera que aquellos hombres que habían sido sorprendidos por un milagro y por un mensaje y una predicación que llevaba a Pablo y Bernabé, que estaba con Bernabé en Hechos capítulo 14, en esa manifestación de poder, ¿sí? Al hacer un milagro. Y aquí encontramos que para ellos estaba suscitándose un hecho milagroso, el cual tenía una trascendencia muy alta y muy fuerte, ¿no? Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato, yo creo que estaban atentos a ver su reacción, que se empezara a convulsionar, que cayera, y al no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios, ¿no? Un dios el cual había librado la muerte, que tenía poderes sobrenaturales. Entonces aquí podemos aducir 2 cosas, que conocían el tipo de víbora o serpiente que mordió a Pablo, que era venenosa. Esperaban que se suscitara un evento donde Pablo cayera muerto. Su propia superstición los llevó a emitir un juicio
pensando y señalando que la diosa o de la justicia que habíamos mencionado aquí, que es Dike, ¿sí? La diosa Dike o la justicia, pues no se había, no le estaba haciendo el cumplimiento de eso. Por eso decía, eres un asesino, ¿no? Que había matado, que había violentado. Esa es la idea de aquellos que están observando. Dice, pues se acaba de salvar y pues ahora ya le cayó el juicio y parece que va a morir, pero no aconteció nada. Cambiaron de parecer. Vamos a leer en la versión América, versión 60. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, ¿no? ¿Sí? Así como lo dijimos en Hechos capítulo 14, no era la primera vez que a Pablo se le señalaba como alguien que fuera o hiciera señales portentosas, y quizás posteriormente siguieron pensando lo mismo. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla. Se puede aducir que era el gobernante, que era el que designaba, así como el jefe de una tribu, de una región, que dirigía a aquellos que eran parte de ese lugar, ¿no? Que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre, aquí nuevamente reitero, en algunos momentos Lucas usa el nombre, ¿no? Y cerca de allí, por ejemplo, cuando está narrando y ellos esperaban que comenzara a hincharse, ¿quién? Pablo, y que súbitamente cayera muerto, ¿quién? Pablo, pero después de esperar largo rato y de no observar nada anormal en él, ¿en quién? En Pablo. Cambiaron de parecer y decían que era un dios. ¿Quién? Pablo. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió, ahora sí, ¿a quiénes? A Lucas, sí, a esos 276 en los cuales los que iban y acompañaban a Pablo era Lucas, Aristarco, el propio Pablo, quienes lo iban, los guardias o los soldados, otros más prisioneros, parte de la tribulación que estaba con ellos. Entonces, a ellos lo recibió, que se llama Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en la cama, enfermo de fiebre, ¿no? Hay una que se llama la fiebre de Malta, ¿sí? Que ya es algo que no está presente en estos días, y disentería, que era algún tipo de enfermedad producida por la leche de cabra, ¿no? Que se tomaba y generaba ciertos malestares. Y Pablo entró a verlo, que es muy interesante, porque el que entra a verlo es Pablo, entró a verlo. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué no lo revisó Lucas, que era un médico? Y él mismo dice que fue recibido, dice aquí, dice, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Podemos deducir que hospedó a Pablo, a Aristarco, a Lucas. Pues está hablando siempre en ese grupo de personas, primera persona del plural. Pero bueno, sabemos que no podían dejarlos solos porque era prisionero Pablo, aquellos le acompañaban, pero podemos decir que iban y Lucas estaba ahí porque sigue narrando los hechos muy de cerca, ¿no? Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Entonces quizás Lucas ya había dado un diagnóstico, quizás le había dado un remedio y no había acontecido nada, o quizás solamente había hecho el diagnóstico y le dijo, pues no hay nada que hacer, hay que esperar. Son lo que podemos deducir al leer este texto. Y Pablo entró a verlo y después de orar, aquí hay algo interesante, después de orar, puso las manos sobre de él y lo sanó. Como decíamos en el texto que habíamos leído, ¿no? Acá. Marcos 16, 18, ¿no? Tomarán en las manos serpientes
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es precisamente lo que acontece. Vemos en este acto en el cual el apóstol Pablo, en un acto de fe, lo primero que hace es orar. ¿Por quién? Por el enfermo. No aquel que está enfermo, pide una guianza, una dirección para que se manifieste la voluntad del Señor, y podemos encontrarlo aquí, por ejemplo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, ¿no? Vemos aquí una manifestación del milagro de Dios a través de Pedro, aquí lo vemos a través de Pablo, y siempre vemos, hermanos, que hay algunas situaciones muy parecidas a lo que el Señor hizo a través de Pedro y lo que hace a través de Pablo. A Pedro podemos perderlo en la narrativa después de Hechos, capítulo 12, ya no lo volvemos a encontrar sino hasta el capítulo 15, y posteriormente solamente en menciones, ¿no? Entonces, menciones me refiero por ejemplo, a la primera carta de Corinto, donde Pablo le escribe acerca de Cefas o de Pedro, de Apolos, y después de orar puso las manos sobre él y sanó, ¿no? Santiago, capítulo 5, Santiago, el hermano de Jesús: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, que es algo, hermanos, en lo cual tenemos que estar orando. En ese tiempo del que hemos estado hablando y que estamos explicando, hermanos, los días miércoles, acerca de los dones de sanidad, los dones de milagros que fueron dados en ese tiempo, que seguimos creyendo, hermanos, que Dios sigue haciendo milagros, pero ya no están bajo un control ni bajo un dominio humano, sino Dios por esto, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? Entonces habla de la intercesión, de la oración para que el Señor traiga sanidad, ¿no? Y puso las manos sobre él y sanó. Aquí vemos algunos otros textos más acerca de las sanidades del Señor Jesús. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades, aquí es muy interesante, venían a él. Nos habla de un desarrollo ministerial en este sentido de Pablo. No dice venían a nosotros, no, sino venían a él. Lucas, viendo a lo lejos, siguiendo una narrativa de una descripción de una labor ministerial, de que Pablo había sido enviado por el Señor en vestido de poder, con cierta o con tal autoridad que podría hacer estos actos de una manera pública y fuera manifestada la gloria al Señor. Esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él. ¿A quién? A Pablo. ¿Por qué no se venían a nosotros? Aquí pudiéramos entender si hubieran puesto un dispensario médico con Lucas y se juntara con Pablo y dice, bueno, vamos a hacer sanidades, ¿no? No, aquí de alguna manera algunos que se habían enterado venían, pero venían a Pablo. Y aquí es el asunto, ¿no? Del que hemos estado hablando, si es que todos podían hacer o no hacer milagros, o únicamente a quienes seguían ese tipo de señales y de manifestaciones en ese siglo primero, ¿no? Tenían enfermedades, venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Aquí, con mucha honra, dice en la versión versión 1960, los cuales también nos honraron. ¿Qué quiere decir? Que traían regalos, quizás su propia idea seguía siendo la misma con respecto a que era un ser sobrenatural Pablo. Sí. Aquí dice en la versión Américas, respeto, sí, honra, muchos honores, mas no dándole la gloria al hombre o prestarse para un momento de idolatría. No aconteció eso, sino que les honraron, ¿no? Estarían presentes. Ahora no tenemos claridad del propio texto, no nos dice si Pablo predicó el evangelio,
que debe de ser, hermanos, porque ese era propiamente lo que hacía Pablo. Estuvo 3 meses en ese lugar. Hemos de recordar, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, que con aquellos hermanos de Éfeso que estaban equivocados y tenían una percepción, una idea diferente del Evangelio, estuvo trabajando con ellos aproximadamente 6 meses. Aquí tuvo la oportunidad de 3 meses, pero se habla de aquí que de alguna manera estuvieron 3 meses. Nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. ¿Sí? Pusieron a bordo todo lo necesario, las cosas relacionadas con las necesidades, puede ser alimento, puede ser agua, ropa seca, pues de alguna manera todo para que continuaran con su viaje, que es muy interesante, pero no sabían a dónde iba Pablo. Aquí, si pudiéramos pensar en un sentido equivocado, Jesús Pablo hubiera convencido a toda gente de esta región, había habido un naufragio, se hubiera podido escapar, pero no, tenía que cumplir su propósito aún bajo las cadenas de Roma. Su propósito era llegar hasta Roma. Y eso es muy, muy, muy tremendo, hermanos, porque Pablo quizás hubiera podido escapar con la ayuda de los lugareños, ¿no? Pero no fue así. Él tuvo que seguirse sometiendo para poder cumplir con el propósito, aunque no fuera con todas las comodidades que él pudiera desear o con todas las libertades que él pudiera querer, sino seguía siendo un prisionero, el cual iba a ser juzgado en Roma. Entonces, a quienes le suplieron, nuevamente nos honraron, nos suplieron, estábamos para zarpar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es de que Pablo trajo sanidad y trajo sanidad no solamente al padre de Pluvio, sino también trajo sanidad a algunos habitantes de la isla que tenían enfermedades y eran curados, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Quién lo hacía? Pablo. No fue ahí una situación compartida, no dice nosotros los curábamos o los sanábamos, no. Es eso donde se mantiene una visión equilibrada y una narrativa de Lucas, ¿no? Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Invernado es noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Pero ellos habían estado ahí 3 meses después de haber tenido ese naufragio, llegaron aquí, que había invernado en la isla y que tenían por insignia a los hermanos gemelos, ¿no? A Castor y Pollux, que eran los hijos de Zeus y de Leda, ¿no? Que eran deidades en el pensamiento griego y que habían nacido Castor y Pollux y que eran dos semidioses o dioses, los cuales eran adorados en algunas regiones y especialmente por los marineros. ¿Y qué era esto? Que tenían una talla en el barco, una talla de madera de estas dos personas, Castor y Pollux, que eran gemelos, y que podemos encontrar que es ahora en el horóscopo de Géminis, ¿no? Los gemelos, ¿no? Eso no es de importancia para el texto, ¿no? O quiere decir que nos está hablando de algo importante, simplemente es la narrativa de Lucas para hacer una distinción y que no solamente pudo haber estado en esta embarcación alejandrina, sino en otras más, porque era algo común de aquellos que participaban en la navegación. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Ahí ya es la parte de tierra, ¿no? Es Malta, Siracusa, 3 días están en Siracusa, en Regio un día, de ahí se trasladan en un día, llegan a Puteoli y ahí están 7 días, ¿no? 7 días. Aquí hay algo muy interesante porque ahí en Puteoli encontraron algunos hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos, ¿no? que estaban ahí?
Por ejemplo, encontramos en la carta a los romanos, del capítulo 1, del versículo 9 al 13. Vamos a buscarlo porque aquí no nos despliega completamente. Porque testigo me es Dios, a quien me sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir a Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente edificados o confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre nosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces su idea es ir a Roma, es en su pensamiento. En el capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 22, en esa carta que escribe, sigue insistiendo sobre el mismo punto, porque por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, precisamente esta transición de cuando escribe esta carta, se recogen las ofrendas en la región de Acaya, regresa por Macedonia, luego va ahí a la región de Asia Menor, tiene ahí en Hechos 20 esa plática con los hermanos de ahí, luego él regresa a Jerusalén, es aprendido, y de ahí es toda esta narrativa que tenemos a partir del capítulo 21 del libro de los Hechos, todos estos juicios que tiene de cómo apela al César, y ahora va en camino hacia ese lugar. Y en esa transición, precisamente cuando va de Acaya, de la región de Acaya a Macedonia, es precisamente cuando escribe esta carta Pablo a los hermanos que están allá en Roma. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Quién iba a pensar que iba a ser de esta manera, no? Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿No? Y esto es lo que está hablando Pablo, ¿no? Vamos aquí en el capítulo 28. Entonces llegaron a Puteoli, que ahí donde se supone o se espera que haya un grupo de hermanos, ¿sí? Que estén ahí en esta región. Y por ejemplo, podemos encontrar una descripción en Filipenses 1:13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces supone que cuando llegan aquí, vamos a leerlo en la narrativa, capítulo 28, dice, pero dice, a donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Era el camino que llevaba a Roma, 150 kilómetros aproximadamente, y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Eso es lo que muchas veces trae, hermanos, al ver hermanos que pueden alentarte, que pueden bendecirte,
que pueden orar y estar junto con ellos, fortalecer nuestro espíritu y permitirnos seguir adelante, hermanos. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos. Aunque aquí Pablo no los conocía, de alguna manera, por esas cartas y aquellos conociendo que Pablo iba a esta región, pues se acercaron con ellos. No de la misma manera que lo que vamos a empezar a tratar de comprender a partir del versículo 17, donde Pablo convoca a los judíos que están en Roma. Aquí no podemos aseverar si eran judíos o si eran gentiles, estos hermanos que están en Roma. Aunque en Hechos 2, déjenlo ver aquí en mi Biblia, lo voy a leer. En Hechos 2 podemos encontrar que sí había judíos en esa parte, inclusive cuando Priscila y Aquila son expulsados de Roma y se encuentra Pablo con ellos, así lo aclara el propio texto, ¿no? Dice en el capítulo 2, partos, medas, elamitas, los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, ahí en esa región o en esa parte de Roma había prosélitos, ¿no? Había hombres judíos o algunos convertidos al judaísmo, ¿sí? Judíos y prosélitos, o gentiles que se habían convertido al judaísmo, que venían de esa región de Roma y que en el momento del Pentecostés estaban allí en Jerusalén. Entonces, sabemos que el evangelio llegó a Roma, pero Pablo no llevó el evangelio. Inclusive en los primeros capítulos, Pablo habla que él no quiere llegar a edificar sobre lo que ya han edificado otros. Simplemente lo que él quiere, lo decíamos en el capítulo 1, del versículo 9 al 12, el ser mutuamente edificados, ¿no? Y juntos compartir de las bendiciones que el Señor ha traído tanto a ustedes como a nosotros, y seamos afirmados en la fe. Entonces, hermanos, la comunión con los hermanos, tanto los que estamos aquí en Jardines de Casanueva, como cuando tenemos comunión con otros hermanos, realmente tenemos que buscar eso, hermanos, ser edificados, ser alentados, ser fortalecidos. Aquí vemos a un Pablo que pudiera parecer iba en una conclusión de un camino a ser juzgado. Los hermanos se alegran, le comparten, oran por él y es fortalecido. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo, tuvo fortaleza. Al solo ver a los hermanos que estaban preocupados, que tenían noticias, que habían estado orando por ellos. Aquí no quizás como cuando la iglesia en Hechos capítulo 12 se reunió para orar por Pedro, para que fuera liberado, ¿no? De una manera sobrenatural, Pedro fue sacado por un ángel. Aquí vemos que hay eventos más que sobrenaturales, naturales, hermanos, que de alguna manera parece que quieren terminar con la vida de Pablo, pero él con esa fe y esa certeza prosigue su camino hacia donde Dios lo había llamado. Cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero se les permitió vivir aparte con el soldado que les custodiaba, ¿no? Y aquí surge la pregunta, ¿no? Porque nosotros encontramos la división aquí en la Biblia 60 hasta el versículo 16 y para ellos comienza en esta división que tiene. Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, sí que se piensa o se supone que es en un cuartel cercano antes de llegar a Roma y en el cual él permaneció, ¿no? Hay una narrativa, unos textos que agregan al estratopedarca, ¿no? Que es comandante del ejército o del campamento. Estratopedarco, ¿no? Que es un campamento de la Guardia Pretoriana, ¿no? Y ahí se le permitió rentar un cuarto, como lo vemos más adelante. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada,
y tenía ciertas libertades, recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía en ese lugar? Predicaba el reino de Dios. Además, enseñaba acerca del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacía? De una manera abierta y sin impedimento, ¿no? Y aquí surgen las preguntas. ¿Quiénes de alguna manera aportaban si Pablo no podía salir a trabajar? Pues encontramos en ese periodo, se escribe la carta a Filemón, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses, ¿no? Si encontramos en esta carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Ya la escribe Pablo estando en esta prisión. Capítulo Filipenses 2. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, uno de los que pudiera estar apoyando era ahí Epafrodito, ¿no? Hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿no? Entonces Dios obró, no nos dice el texto si de manera sobrenatural o natural, en esa enfermedad. Capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sí? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces encontramos, hermanos, en este sentido que Pablo estaba siendo atendido, estaba siendo fortalecido, ¿no? Y como de alguna manera podemos encontrar que estaban siendo suplidas sus necesidades y que él permaneció durante esos 2 años en una casa alquilada. ¿Y qué es lo que hacía en esa casa alquilada? Lo que comentábamos, ¿no? En el texto de la propia palabra, dice aquí, dice, una casa alquilada, permaneció 2 años enteros, recibía a todos los que con él venían, predicaba el reino, enseñaba acerca del Señor Jesucristo y lo hacía abiertamente y sin impedimento. Lo que pasa posteriormente en el segundo encierro que se dice de Pablo, parece que ya no es con todas estas libertades de las cuales está gozando en este tiempo. Entonces, hermanos, quisiera hacer una oración y darle gracias al Señor. Lo que pudiera rescatar en esto que estábamos leyendo es que Pablo fue animado, ¿no? Al llegar a Roma por los hermanos que se acercaron, ¿sí? Y que se sintió bendecido. Pablo dio gracias a Dios, cobró aliento. ¿Por qué? Porque sabía que no estaba solo. Y eso te invito, hermanos, a que sigamos teniendo comunión como hermanos en el Señor, de todos los que son parte de la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Sigamos avanzando, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Creamos, seamos fortalecidos y bendecidos en nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que nos preparemos. La siguiente semana vamos a terminar este estudio del libro de los Hechos. El Señor te bendice. Padre, te damos gracias, eterno Señor, bendecimos tu nombre y te rogamos, Padre eterno, que seas tú con nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque nos permites no solamente ser la iglesia invisible, Señor, por la santidad de tu Espíritu Santo, Señor, por la justicia
que has dado a nosotros, Señor, siendo imputada por tu sacrificio, sino que también, Señor, nos permite ser parte de una iglesia local, donde sabemos que hay un grupo de hermanos, Señor, con los que sé que cuento y que pueden interceder y orar por mi necesidad, por mi dificultad, Señor. Te doy gracias y bendigo tu nombre y te pido, Señor eterno, que tú nos ministres en la paz de tu espíritu a cada uno de nosotros y en nuestro corazón y nos permitas, Señor, permanecer fieles en tu presencia y en tu gracia, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues nos despedimos. El Señor te bendiga y sea con cada uno de ustedes y que sigamos adelante siempre en la esperanza y la confianza que viene de parte del Señor a nuestras vidas. Amén. La siguiente semana estamos terminando este estudio del libro de los Hechos. El Señor te bendiga y sea contigo y con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.